Permíteme romper un poquito tu ego, pero intentar ser papá y mamá al mismo tiempo es un autoengaño y no deberías ni siquiera intentarlo. Este video va dirigido a las mamás solteras. Mamás solteras. Hay mujeres que al divorciarse del padre de sus hijos cargan consigo una herida que dura muchísimo tiempo en sanar. Obviamente por las condiciones o los motivos que generaron el divorcio. Entonces, esta herida causa algunos resentimientos que son difíciles de manejar muchas veces. Y hay mamás que toman a sus hijos como mecanismo de venganza, como un instrumento de venganza, como el instrumento idóneo para pasar factura a esos padres que la abandonaron, que la dejaron, que las traicionaron, X. Sea cual sea el motivo por el cual se generó obviamente el divorcio. Y en este caso y en este contexto es el papá el culpable, entre comillas, de dicha situación. Y digo culpable porque voy a dejar algo muy claro. En casi todos los divorcios es una situación de corresponsabilidad. No es una situación de culpa de uno y del otro. Es responsabilidad mutua. Pero siguiendo con el video, entonces hay mamitas que toman a los hijos como manera de pasarle factura y venganza a ese hombre. Entonces empiezan a empoderarse, a tomar una posición de mujeres independientes, que yo sí puedo. En el proceso de duelo, porque se genera un proceso de duelo en la separación, las mujeres intentan como autoconvencerse de que son capaces solas. Y la verdad es que sí son capaces solas, pero en ese autoconvencimiento acompañado de una herida, pues se empoderan de una manera un poquito tóxica y ese yo puedo sola lo transfieren a su posición materna y entonces creen que pueden solas con sus hijos y pueden ser mamá y papá al mismo tiempo, que no necesitamos la presencia de ese tipejo, porque me dejó y etcétera, etcétera, me traicionó, es un perro. Entonces no necesitamos la presencia de ese ser y en ese autoengaño de que no necesito la presencia de ese ser para que cumpla su rol como papá, sometemos o someten a sus hijos a una situación bastante compleja a nivel emocional. Prácticamente los ponen entre la espada y la pared y terminan transfiriendo de alguna u otra manera las consecuencias emocionales de una situación que de por sí sola es bastante compleja para cualquiera de las partes, un divorcio. Terminan catalizando el peso emocional en los hijos porque ahora no es solamente el hecho de que papá se fue, de que viene la separación, de que mis padres ya no están juntos, de que muchas veces esos niños, mientras más temprana sea su edad, menos entienden la situación, pero la intentan entender de acuerdo a lo que la mamá, que en este caso es la que los tiene, dice. Y resulta que en esta situación y en este contexto, pues mamá pone a papá como el villano de la película. Eso a nivel emocional a los hijos los ponen entre la espada y la pared. A eso sumémosle el hecho de los comentarios continuos y sistemáticos que hace la mamá en un intento de justificar su actitud. Y obviamente en su posición de víctima de la situación, que vamos a estar claros, es posible que lo sea. Pero es que en esa posición se tiene que asumir de una manera muy responsable cuando hay hijos. Si tu posición es que eres la víctima, que te engañaron, de que te traicionaron, de que te cambiaron por otra, sea cual sea la excusa o motivo real de la situación, no tienen los hijos por qué cargar con eso. Papá, si en algún momento sucedió la situación, papá te dejó a ti, no a sus hijos. El divorcio de los padres es entre los padres, no es un divorcio entre los hijos y los padres. El vínculo papá e hijo no se puede cortar, no hay un documento, no hay un acuerdo donde el papá pueda decir, no, es que yo me divorcio de ti y también me divorcio de los hijos. Y entonces, chao, muchas gracias. Ok, sí, de acuerdo, vamos a estar claro, hay tipos y papás que son de la B, que valen una M. Pero estamos hablando del impacto que tiene en los hijos
El divorcio de los papás mal manejado por una de las partes, es decir, por la mamá, cuando intenta ser papá y mamá al mismo tiempo. A esto lo estamos refiriendo. Esto es un tema bastante amplio, bastante complejo por sí solo. Aquí es posible que saquemos varios videos más adelante a medida que los tiempos avancen. Entonces mamá quiere ser papá y mamá al mismo tiempo. Imposible, es un intento fallido. Por más que quieras lograrlo, intentes lograrlo, no lo vas a lograr porque de alguna u otra manera vas a generar carencias. Ya hay carencias en esos niños. Y a eso le suma las palabras constantes que utiliza para tratar de justificar su actitud, pues el daño es mayor. A ver, ellos se ponen entre la espada y la pared en una manera emocional porque ahora o le son fiel a mamá o le son fiel a papá en esta situación. Y afectivamente, estoy hablando en el contexto, en la situación donde el papá y los hijos tengan un vínculo emocional bastante fuerte durante los tiempos o el tiempo que duró la relación y el hogar establecido, pues aún se pone más compleja la situación porque los hijos a nivel emocional no saben con qué responder, si responden a su emoción de amor hacia papá o si responden en su amor a mamá y le es leal a quién, porque ahora mamá está en contra de mi papá y está poniendo a mi padre como una persona mala, como el traicionero, como el que nos engañó, como el que abusó de una u otra manera, aunque los niños y los hijos no fueron los partícipes de esa situación, mamá está arrimando el peso de la situación a ellos y de alguna u otra manera los está metiendo como un instrumento en la situación. Es decir, que debes de una manera sabia y madura resolver la situación con esta persona, pues no, resultó que vamos a ir a fondo y cueste lo que cueste, vamos a pasar la factura de alguna manera. Y pues qué mejor manera que con los hijos, ¿cierto? Lo lamentable de esto es que a veces lo logran. ¿Qué logran? Separar a los hijos de sus padres, creyendo que de esa manera están compensando el daño que le hicieron. Y la verdad es que lo que están haciendo es causándole un grave daño a sus hijos, negándole el derecho que tienen de recibir el amor paternal. Amor que sea de paso absolutamente nadie, escuche bien lo que le voy a decir, absolutamente nadie podrá suplantar y esa herida y esa carencia va a estar grabada en la existencia de esa persona durante el resto de su vida. Y cuando adultos veremos las consecuencias. Y por más que tú quieras justificar la situación, porque lo peor de esto, te voy a decir, es que no vas a tener la capacidad de decir, sabes que me equivoqué. Fui yo el que te separé de tu papá, fui yo el que distorsioné la figura de tu papá en tu vida cuando el daño me lo hizo fue a mí, no a ti. No vas a tener esa sinceridad y ese nivel de honestidad. Lo más probable es que vayas a decir y a justificar con las acciones de este personaje todo lo que hiciste. Fue culpa de él. Él fue el que provocó esto. Él fue el que abandonó, él fue el que traicionó, él fue el que hizo o deshizo. Y vuelvo y te recalco. Y pregúntate, ¿qué tanta responsabilidad tuviste tú en esa separación? Eso también es otro tema que no lo vamos a atacar hoy. ¿Y qué hacen? Pues fácil, no le permiten visitas a los papás para que pasen tiempo de calidad con sus hijos, no le permiten comunicación continua con sus hijos, lo bloquean, lo distancian, constantemente están hablando mal de su padre frente a ellos, tal vez estás hablando tú con otra persona, con tu mamá, con tu amiguita, que nunca falta la amiga chismosa, y estás hablando y rumiendo de la situación y jactándote de la manera como estás logrando sanar o superar tu herida o tu resentimiento delante de ellos. Otra cosa que hacen muchas veces es tomar a los hijos como espías emocionales. Entonces el poco tiempo que le permiten a los hijos ver a sus papás con miles de condiciones, trabas e insultos, lo que hacen es exigirle a los hijos que traigan de vuelta información de lo que está haciendo su papá, con quién está saliendo, cómo está viviendo, si la está pasando bien, si lo ven mal. Y esta serie de exigencias son absurdas y nada sana para ellos porque se ven comprometidos, se ven obligados a sacar información. Entonces el tiempo que pasan con papá no lo pasan de entrega total, sino que lo mandan con una tarea a cuestas. Y saben ellos en el fondo de que le están faltando el respeto a su papá de alguna manera porque no están con él honestamente, sino están con él para tratar de llevarle la información que le exigieron. Otra cosita que hacen es, por ejemplo, tomar decisiones claves de la vida de los hijos sin tomar en cuenta
la palabra del papá o el punto de vista del papá o la aprobación inclusive que muchas veces es necesaria del papá. Entonces pasan por encima de la figura y como ya están súper empoderadísimas y creen ser mamá y papá, entonces toman todas las decisiones y hacen planes de las vacaciones, de qué vamos a hacer con el niño, con la niña, que si está enfermo no le notifico al papá, porque para qué. Y van a buscar siempre, siempre, siempre van a buscar la justificación. Van a buscar la excusa perfecta para poder justificar el hecho de que estás pasando por encima del papá, de la autoridad del padre y del derecho que tiene no solo el papá de tener contacto y de tomar decisiones sobre sus hijos, sino de los hijos, el derecho que tienen de tener acceso y brindarle el acceso que necesita papá para que cumpla su labor de padre. Sí, vas a decir y vas a justificar una vez más que fue que abandonó, etcétera, etcétera. Sí. Tal vez como tu marido, como tu esposo no sirvió, no funcionó, el amor se acabó, el respeto se acabó, la comunicación se acabó, la llama de pasión se enfrió desde hace tiempo por ambos lados. Sí, está bien, tienes toda la razón, pero nada de eso justifica el hecho de que pongas una barrera entre la relación entre tus hijos y su padre. Que no es que su papá, y yo no estoy defendiendo aquí a los hombres porque van a decir, no, es que está defendiendo a los papás. No estoy justificando de ninguna manera las actitudes ni los errores que pudo cometer una persona que derivaron en el divorcio con su pareja. No estoy justificando absolutamente nada de eso. El video no es para eso. Pero sí estoy moviendo un poco los hilos rojos, de que llamamos nosotros en terapia, para hacerte tomar conciencia. Y si tú estás en esta situación, te pido que pongas un freno y reflexiones al respecto porque estás ocasionándole un daño muy fuerte a tus hijos. Y una cosa es que papá sea responsable del divorcio. Y otra cosa es muy distinta, es que tú seas la responsable de las heridas emocionales de tus hijos. Hay cosas emocionalmente que nosotros como hijos recibimos de nuestros padres, así como nosotros recibimos de ustedes, las madres, la contención emocional, el alimento, el refugio, nacimos de ustedes. También papá tiene una labor importante a nivel emocional y la presencia del padre juega un rol muy importante en el desarrollo y el equilibrio emocional de un individuo. Papá brinda seguridad, papá es el que impulsa, papá es el que provee, papá es el que nos brinda y nos siembra en esa semilla de seguridad y de fortaleza emocional, de equilibrio emocional que nos permite impulsarnos, tomar decisiones, que nos permite mantener el equilibrio, que nos permite confiar en lo que realmente somos, que nos permite tener un autoconcepto muy sólido de que realmente somos, esa seguridad, esa identidad. La pone, la establece papá en nuestro ser, la presencia de papá en nuestra vida. Ojo, estoy hablando cuando papá cumple su trabajo. Completamente, íntegramente. Nosotros como papá y más con nuestros primeros hijos, el primer hijo, pasamos factura, ¿cierto? Yo creo que en todas las familias de alguna u otra manera ha pasado que el hijo mayor asume un reto muy complejo en su vida porque de alguna manera es el ensayo y el error emocional de sus padres. Nosotros como papá no tenemos un manual y por más que nuestros padres... A ver, y si venimos de familias disfuncionales la cosa se pone peor, pero bueno, no hay un manual. Queremos hacer nosotros las cosas de la mejor manera, pero no hay un manual. Entonces ya de por sí es súper complejo, pero intentamos hacerlo cierto y lo hacemos desde la mejor intención. Más allá de los errores que cometemos, esa presencia es irreemplazable y aunque con todos los errores que podemos cometer en la práctica, hay algo que no tiene palabras, que no tiene forma, que se sella en la vida de los hijos, la presencia, el estar ahí, el contacto, las miradas, la comunicación no verbal, la parte emocional, la comunicación que tiene que ver con las emociones, papá que está presente, papá que abraza, papá que dice que estoy, papá que reconoce nuestra valía como individuos, papá que día a día nos diga, sabes que eres mi hijo, te amo, te reconozco y que reconozcan nuestras virtudes, nuestras fortalezas, que nos corrija, que nos guíe cuando nos equivocamos. Eso tiene que ver más allá del dinero, eso no tiene que ver inclusive con la manutención o cuánto gana papá o qué profesión tiene o que si papá es un inmaduro en muchos aspectos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con su presencia, con el contacto. Sí, hay errores que como papás cometemos a veces.
A veces por inmadurez y otras veces porque ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Y esto tiene que ver mucho con la historia que tiene ese hombre de vida. Entonces tú te casaste con alguien, yo creo que ignoraste mucho de la historia de su familia, por ejemplo, y ahí nacen muchos de los motivos por los cuales tal vez ese hombre te terminó abandonando, dejando, traicionando, separándote de ti. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, hay cosas que son irreemplazables. Entonces tú, en tu intento, ¿por qué lo intentas? Vamos a suponer que lo intentes y lo intentas desde la buena intención. En tu intento de ser mamá y papá, pues resulta que de alguna u otra manera, por querer ser mamá y papá, vas a dejar a un lado tareas claves y elementales que tienen que ver con tu rol como mamá. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú en tu orgullo, alejas a papá de tal manera que ni siquiera le permites aportar económicamente para la manutención de tus hijos. No le permites porque no le conviene permitirle. No te conviene permitirles, porque de esa manera vas a decir que él no aportó nada para justificar. Entonces, si no está papá para que provea de la manera como proveía o siga apoyando, ya en su condición de separado, siga apoyando, pues alguien tiene que poner la plata. Y tú en tu modo de empoderamiento vas a salir al frente y vas a trabajar como una mujer fuerte, valiente, para sostener tu hogar a nivel económico. Y la contención emocional hacia tus hijos, la fortaleza emocional y el alimento emocional que viene de madre, ¿quién se los da mientras tú trabajas? Entonces, vemos una sociedad donde los hijos son criados por el celular, por las tecnologías, porque mamá está muy ocupada trabajando. Entonces mamá tiene también todo el derecho de hacer una vida como mujer, porque sí lo tiene. Entonces mamá tiene que salir con las amigas, aparte de todo trabajar, lidiar con las situaciones de la casa, del hogar como tal, que muchas de esas situaciones eran las que papá se encargaba en silencio, porque era su rol, era su responsabilidad. Entonces ella, como una mujer empoderada, está al frente de toda esa situación mientras sus hijos son criados y educados por el teléfono, por un sistema educativo que de por sí es corrupto, ambiguo y nada funcional en muchos aspectos en la vida de nuestros hijos, donde nuestros hijos van creciendo en base a la ausencia paternal provocada por una actitud equivocada de la madre. Ahora súmale la ausencia maternal porque la mamá está trabajando para poder sostener el hogar. Entonces ellos van creciendo muy débiles en identidad y muy débiles en valores. Y cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, son esos valores y esa identidad que se establecen y se fortalecen en los primeros años de vida los que se ponen a prueba. Porque nuestros hijos, y sépalo por si acaso no lo sabía, y si no cree saberlo, recuérdelo cuando usted era adolescente, son una cosa en la casa y otra cosa en la calle. En mi casa son los hijos, su rol de hijo, pero en la calle son rol de individuo, de mujer, de joven, de chico, hombre, y quieren mostrarse como tal. Y lo único que los protege de muchas amenazas que hoy en día están a la vista y están dentro de los colegios, del ambiente escolares, en cualquier ambiente social, son sus valores, sus principios, la fortaleza de su personalidad. Pero si está debilitada por toda esta situación, imagínense los problemas que esto va a desencadenar. Entonces vemos hijos más allá de las rebeliones, de la rebeldía normal, entre comillas, que se ven típicamente en la edad adolescente. Vemos hijos con depresión, con ansiedad, con una salud mental bastante desequilibrada y comprometida. ¿De dónde nace todo esto? ¿Quién fue el que ocasionó toda esta situación emocional en la vida de los hijos? Y te voy a decir una cosa más. Con las hijas, niñas, como papá no estuvo presente, hay una necesidad en su ser de una figura paternal, ellos la van a buscar donde sea. Y adivina dónde la van a buscar. En otro hombre. Entonces, hay chicas que muchas veces no quieren tener una relación como un novio, necesitan un papá. Entonces están clamando y buscando, su inconsciente está buscando la figura paternal de cualquier modo, a cualquier precio. Y si para eso tienen que dar ciertas dádivas, pues lo van a hacer porque quieren lograr eso que su necesidad la está llevando a buscar. Esto es un tema bastante complejo, como ya lo dije, pero el problema aquí real es que cuando se afronta una separación o la vida después de la separación con una herida contra la
expareja en ese momento, esa herida se transfiere a los hijos. Y esa herida trae consecuencias muy profundas en la vida de los hijos que no son ni los culpables y responsables muchas veces de esa separación. Y ellos quedan en el medio de una batalla emocional bastante compleja. No se lo merecen, no se merecen esa situación. Definitivamente no. Te voy a nombrar otros efectos, si lo que anteriormente te dije no es suficiente. Hijos que crecen con culpa y se desarrollan con culpa por tener un amor y un cariño hacia su padre, mientras su mamá constantemente lo está crucificando con palabras obscenas muchas veces. Como ya te dije, se debilita su identidad, crecen con una identidad bastante débil y los exponen a ciertas amenazas. No tienen las herramientas para salir adelante en muchas situaciones, para afrontarla de la mejor manera, donde papá y mamá de por sí naturalmente no van a estar. Entonces esto los pone en una situación bastante preocupante y amenazante para ellos mismos. Se le dificulta muchísimo poner límites en su vida. Se le dificulta mucho poner límites a nivel social con las otras personas. Están expuestos al abuso constante de alguna manera, a la necesidad de ser aprobados por alguien, a la necesidad de ser aceptados por otra persona. Y en esa carencia de la presencia paternal van a hacer cualquier cosa con tal de tener una migaja de cariño por parte de otras personas, principalmente de figura masculina, obviamente. Cuando esta situación genera un resentimiento en los hijos, es decir, que ellos se creen en la película de la mamá y ponen a su papá como el victimario de la situación, entonces se genera una situación bastante compleja con la autoridad masculina. Y esto en la vida adulta va a traer problemas muy serios. Como por ejemplo, en sus trabajos constantemente va a tener problemas con sus jefes, principalmente con los hombres, porque el inconsciente de alguna u otra manera proyecta en esa autoridad masculina la figura de papá, el papá ausente, el papá que abandonó, el papá que traicionó, el papá que abusó de mi mamá y que por culpa de él mi mamá no fue feliz. Entonces esos resentimientos que tengo en mi ser, que tal vez llevo años, ya soy todo un adulto, estoy casado hasta con hijos y todo, pero tengo todos esos resentimientos guardados en mi inconsciente. Obviamente que el inconsciente va a buscar proyectarlos en algún lugar o con alguien. Entonces tú al separar a tus hijos de su padre, pues los estás castrando. Los estás castrando a nivel emocional y nadie puede vivir completo y en plenitud si le falta algo que tiene que ver con su origen, el amor y la presencia paternal. Permíteme decírtelo de otra manera. Ese hombre te pudo haber fallado a ti, de cualquier manera. Pero eso no justifica que le niegues a tus hijos la presencia de ese hombre en su vida, que no es cualquier hombre, es su papá. Entonces, ¿qué hacer? Tal vez en esta lluvia de palabras que ya te di, te preguntarás, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Primero, aceptar. Aceptar que se acabó la relación, en el caso que todavía estés resistente a aceptarlo. Aceptar de que tal vez en esa separación hay una gran parte de responsabilidad tuya. Es decir, eres corresponsable de dicho divorcio también, en el caso que lo seas. Entonces es obvio que hay algo que sanar. Hay algo que sanar y eso que tienes que sanar es la herida que tienes contra esa persona, no contra el papá de tus hijos, contra el hombre que causó, que se equivocó y que provocó esas heridas que hoy te hacen sufrir y que te tienen en una situación bastante compleja a nivel interno. Una situación que genera un lastre en tu vida que no te permite vivir en plenitud, que no te permite ser feliz, realmente feliz, que te ata, que te condena y te vuelves esclava de tus propios resentimientos. Tú creyendo que le estás haciendo daño a esa persona, al papá de tus hijos, realmente la persona que sufre más en esta situación eres tú misma, por anclarte y por apegarte a un resentimiento que deberías soltar para perdonar. Y en ese perdón te puedas reconciliar con la verdad, con tu verdad. Tus hijos tienen todo el derecho de tener un papá presente, aunque ya no sea tu esposo. Si de verdad tú amas a tus hijos, entonces sana tu herida. Sana tu herida no como mamá, sana tu herida como mujer. Para que el día de mañana ellos no tengan la obligación y la responsabilidad de sanar algo en ellos que tú misma como mamá no pudiste sanar en ti. Porque sí, las heridas emocionales que tenemos nosotros como personas se las transferimos a nuestros hijos cuando no las manejamos de la manera más adecuada, sabia y madura. Y ellos terminan sufriendo las consecuencias de una situación en la cual nunca fueron culpables.
Entonces permítete sanar con honestidad. Permíteme decirte algo más para cerrar. Si lo que hasta ahora te he dicho no ha sido suficiente. Criar desde el dolor, desde la herida no educa. Lo que haces es transferirle tu trauma a tus hijos. Pero criar desde el amor, aunque duela muchas veces, aunque cueste aceptar muchas cosas, transforma. Y te vas a brindar la posibilidad de tener una vida más plena como mamá, de poder amar en integridad, sin estar condicionada a las heridas del pasado, sin haberle transferido las consecuencias o de tus heridas a tus hijos, ni que ellos sufran las consecuencias. Te vas a brindar la posibilidad de ser una mujer íntegra y poder amar y ser amada de una manera más libre. Vas a tener la posibilidad de tener una relación el día de la mañana más equilibrada, más íntegra, donde tú no reflejes ni proyectes las heridas de tu pasado en esa persona. Porque no es justo para esa persona ni será justo para ti. Lo justo es que vivas en paz, que conecte y te reencuentre contigo misma, que entiendas y sepas que esa situación y esa relación ya pasó, que fue una etapa muy hermosa de tu vida, que aprendiste muchísimo, que sí, que estuvo llena de muchas situaciones que al final terminaron generando el divorcio, pero te dejó el mejor regalo que tienes en este momento, tus hijos. Entonces, por amor a ellos, sana. Entonces deja la guerra, deja de luchar. Si quieres vivir en paz es necesario dejar de luchar, comenzar a aceptar, comenzar a hacerse responsable de lo que soy, de lo que tengo y de mis heridas. Y de esa manera vas a conseguir reencontrarte con lo que realmente eres, con tu verdadera identidad. Vas a conseguir liberarte de los traumas y las heridas del pasado que se convierten muchas veces en un lastre que nos cautiva y no nos permite ser realmente felices. Porque al final se trata de eso, de ser feliz, realmente feliz. ¿O no? Esto se acabó. Chao.